Esto es Hecho y Derecho. Soy Alejandro Verástegui y estamos en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir. Bien, hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a hacer un análisis jurídico sobre el contexto actual que tenemos de nuestros políticos que están procesados. Ya se ha dicho bastante sobre ellos. Lo que vamos a hacer hoy día es refrescar un poco a la ciudadanía en general qué es lo que está pasando, porque constantemente estos casos se dejan de lado, salen cortinas de humo y no los estamos tocando. Antes de iniciar nuestro programa quería también comunicarles estas lamentables noticias que se estuvieron dando la semana pasada en el estado de Charlottesville, en Virginia, el estado de Virginia, en Estados Unidos, con respecto a estas marchas de supuesta supremacía blanca, ¿no? Que era totalmente racista, en la cual un grupo antirracista también salió a enfrentarlos, a luchar contra ellos, y un loco, un desquiciado, pro-nazi o nazi de por sí, los embistió con un carro, muriendo una mujer y quedando heridas varias personas, ¿no? Algo que es totalmente condenable. Ante esto, pues también salió el expresidente de Estados Unidos, Obama, a dar una frase interesante que fue de Mandela, ¿no? En la que mencionaban: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. Lo cual es un mensaje profundo que nos dejó Mandela, ya que esto quiere decir, señores oyentes, de que es muy importante lo que ustedes le están enseñando a sus hijos. Es muy importante la sociedad que tenemos hoy en día y cómo esta va a influenciar también en el pensamiento de las personas, ya que estos odios de racismo no es algo con lo que ellos hayan nacido, estas personas de la supremacía blanca. Es algo que lamentablemente les han ido inculcando de manera incorrecta e injustificada sus padres o familiares o quien los haya educado en la vida. Algo totalmente condenable y que no puede ser subsanado o pasado por agua tibia de ningún modo. Bien, hoy día tenemos un invitado especial con el que vamos a ver los temas que les comentaba, el caso de Ollanta y Nadine y el caso de Keiko. Para eso he podido recurrir a un amigo que tengo, Carl Borjas Calderón. Él es egresado de la Villarreal, está especializado en todo lo que es la materia penal, en procesal penal, tiene un posgrado en Alemania, tiene estudios también de posgrado en España, también en materias penales, es especialista en derecho procesal también por la Católica. Bien, bienvenido, Carl. Gracias, Alejandro, gracias a todos los radioescuchas de esta admirable casa de radio. Ya estoy a tus servicios, mi querido Alejandro. Perfecto. Señores oyentes, como ustedes habrán escuchado ya antes también, lo que a nosotros nos llama la atención, y creo que cada uno de ustedes, es este sentimiento, esta sensación de impunidad en nuestro país. Y una impunidad que precisamente se da mucho más en lo que en el mundo jurídico se conoce como los delitos del white collar, ¿no? El delito del cuello blanco. Que aquella persona que tiene dinero, tiene recursos, tiene contactos, muchas veces no le pasa nada. Y sin embargo, los delincuentes, pues digamos, de menor rango, ellos sí acaban pues teniendo las responsabilidades. En este caso, con Ollanta y Nadine, vimos pues que efectivamente se dio esta prisión preventiva. ¿Cuál fue tu perspectiva, Carl, cuando se dio esta apelación? ¿Tú creías de que sí iban a poder salir o que se mantenían dentro de la prisión preventiva? O de repente, para los oyentes, podrías explicarles un poco más, ya que recordemos que no estamos hablando para un público abogado en general, sino para el público para que nos pueda entender. Tratemos de no usar tanto tecnicismo jurídico. Explicarles qué es la prisión preventiva, ¿no? Y luego ver qué análisis pudiste haber hecho con respecto a esta apelación que ellos hicieron. En primer lugar, el Perú está pues a los ojos ahora del mundo en aspectos jurídicos. Creo que somos el primer país con 3 presidentes con alguna medida de restricción, restricción de la libertad. En verdad deberíamos ser una potencia en el derecho penal y procesal penal, porque ni siquiera en Alemania se ha vivido estas consecuencias que actualmente la estamos viviendo acá, ¿no? Claro, la práctica nos demanda, ¿no? Hacer todo un análisis penal de todo. Y esta es una gran tarea también para la Academia Penal, ¿no? Ver las cuestiones jurídicas, la parte de la dogmática, no solo penal, sino procesal penal al respecto. Y sobre todo la importancia que tiene la prisión preventiva. En lo personal, yo creía que la apelación iba a ser favorable, porque también para todo el público, la prisión preventiva es una medida cautelar personal. Esto significa que el juez considera
que el procesado puede escaparse, puede fugarse o puede entorpecer las pruebas que son materia de investigación. En este caso el señor juez Concepción Carguancho por segunda ocasión mandó preso a un expresidente peruano, igual a la ex primera dama, desde mi punto de vista con muchos errores jurídicos, y que la sala lo corrigió. La sala ha corregido como la inasistencia que tuvo a una diligencia judicial el señor Yantumala, y que después se reprogramó y él acudió, el traspaso que hizo a sus hijas sobre un inmueble en Arbendaris, y otros errores más que fueron corregidos por la sala de apelaciones. Sin embargo, yo creía, digamos, que estos elementos pues iban a ser corregidos y iba a ser favorable, o iba a darse una medida de coerción no tan drástica como la prisión. Quiero dejar muy en claro, y esto es un deber personal como penalista, de que la prisión preventiva no es la regla en todos los procesos penales, ¿no? Sino es la excepción. Porque entenderán ustedes que la libertad es un bien preciado y un bien valorado en nuestra Constitución. Claro, justamente, señores oyentes, lo que hoy día vamos a analizar no solo es con el tema de Nadine y Ollanta. No vayan a tomarlo como que nosotros solo estamos en contra del nacionalismo, ¿no?, el partido que ellos tuvieron. No, vamos a hacer un marco general con respecto a cada candidato presidencial, cada presidente que han tenido estos delitos, estas investigaciones penales, para poder hacer un análisis jurídico que pueda ser entendible por nuestros oyentes. Asimismo, ustedes pueden participar, les recordamos, llamando a cabina al teléfono 421-2893, 421-2893, y darnos también su opinión, qué opinan, ¿no?, de que, por ejemplo, Keiko no tenga la prisión preventiva, que Alan García pues tampoco no lo tenga, a pesar de que ellos tienen también doble nacionalidad. Tienen arraigo, por ejemplo, Alan García con España constantemente, Keiko tiene también la nacionalidad norteamericana por el esposo, ¿no? Y sin embargo no ha habido ninguna otra consecuencia. Ustedes pueden llamar, como dije, a estas cabinas, o participar también por WhatsApp al 938-248-311, 938-248-311. Bien, Car, efectivamente nos mencionabas que tú tenías un punto de vista que sí salían, y justamente en el derecho peruano lo que nos llama la atención es que de repente muchos actores jurídicos, abogados, tratamos de hacer un derecho serio, formal, ¿no? Tratar de utilizar métodos científicos de por sí en el derecho, y justamente en la ciencia lo que resalta es la predictibilidad, ¿no?, el poder ya uno saber qué va a suceder según los argumentos que tienes. Pero en el Perú nada de eso funciona. Uno puede decir, ya, tales elementos se dan, va a pasar tal cosa, y no sucede. Lamentablemente el Poder Judicial en el Perú es totalmente impredecible. Nos dan unos fallos que uno no podría esperar y salen constantemente, ¿no? Y que puede ser un fastidio de por sí. Nos mencionabas también el caso de que el escenario peruano actual es un escenario interesante que no se da en otros países, ¿no?, que para el escenario del derecho penal inclusive es muy enriquecedor, ya que tienes muchos ejemplos prácticos para poder estudiarlos de por sí. Entonces estamos viendo de que pues parecía que el escenario de Ollanta y Nadine era el que cambiaba, se variaba esta medida cautelar, esta prisión preventiva. Muchos de los oyentes se pueden estar preguntando, pero hace poco salió, por ejemplo, una anotación del caso de Odebrecht con los fujimoristas, con Keiko, en donde la anotación figuraba dar más dinero, más 500 más a Keiko, ¿no?, y para evitarse las represalias. Con estos indicios, mucha gente dirá, pero ¿y por qué Keiko no está también con la prisión preventiva y Ollanta sí? ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Okay. En primer lugar, mi análisis en este momento va a ser jurídico. No tengo ningún color de camiseta pues para poder prevalecer mis argumentos. Antes de responder tu pregunta, es muy interesante lo que tú has dicho. Es más, yo provengo, mi formación en parte proviene del Poder Judicial. Yo hasta el 31 de diciembre he sido asesor de la presidencia del Poder Judicial. He visto el problema desde adentro y actualmente me dedico pues a la academia y el litigio. Pero es otra cosa, es como acabas de mencionar, no, lamentablemente el Perú no cuenta con seguridad jurídica, es decir,
tú a pesar que puedas tener los argumentos que te apoyen sobre la ley o la Constitución, a tu patrocinado o en un caso tú no puedes decir esto va a ser conforme a ley o va a salir esta resolución de tal manera, ¿no? Lamentablemente pues no existe esa seguridad jurídica y en verdad al no existir justicia en un país hay mucho por desear, más aunque nos acercamos al bicentenario. Creo que en todos estos años se debe trabajar mucho la justicia, la educación, la salud, que estos elementos vitales, digamos, dentro de una democracia son importantes pues para crecer como sociedad. Entenderán que el castigo penal no es la solución ante los problemas sociales, ¿no? Como muchos legisladores observan a día. Es decir, pues se dan casos, por ejemplo, ¿no?, de feminicidio. No podemos decir que aumentando las penas vamos a resolver estos delitos, sino con mayor educación y respeto hacia la mujer. Sobre el caso de Keiko, sí existe una anotación. Además el Ministerio Público ahora, en principios de agosto, ha presentado mediante la cooperación internacional exigir algunas evidencias, no solo sobre la señora Keiko Fujimori, sino sobre cualquier evidencia delictiva ocurrida en el Perú por el caso Odebrecht. Están a la espera ya del traslado de la evidencia. Extrajurídicamente, el señor Alonso Peña Carrera ha señalado que sí existiría esta anotación con estos 500 supuestos $500.000, imagino, y el traslado y la futura visita. ¿Por qué Ollanta sí? ¿Por qué Keiko no? Porque por ahora con Keiko no hay indicios fundamentales, ¿no? Sí. Claro, un ratito, Manuel me comunica que tenemos una llamada. Vamos al aire con la llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Doctor, muy buenos días y un gran abrazo a su invitado, Luis Alberto de La Victoria. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy amable. Te escuchamos. Doctor, solamente voy a en el asunto de Ollanta y Nadine Heredia. Y lamentablemente tengo que contradecir con lo manifestado por el doctor. Ya. En el sentido de que se cumplen todos los presupuestos, pues. Ok, ya dejemos de reprochar al juez Ricardo Concepción Caruancho y simplemente la sala ha cumplido con la ley nada más. Yo he leído la sentencia desde la primera página hasta la última página. Incluso estos han formado una organización criminal. O sea, todos los presupuestos de lo que demanda el Código Procesal Penal se cumplen, doctor, porque si no hay la prisión preventiva, van a hacer lo mismo que hicieron en el caso de Madre Mía. Nadie Heredia igual, o sea, todos los presupuestos están debidamente contemplados. Por lo tanto, doctor, ha salido tanto abogado, tanto penalista con títulos, magísteres, doctorados y han tratado de hacer lobby en favor de esta pareja, pero yo tengo que decirle lamentablemente que se cumplen todos los presupuestos, doctor. Todos. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Estimado Carl, de repente, si podrías justificar un poco más el punto de vista que tenías tú de por qué la apelación debería de haber funcionado, de repente qué presupuesto se podría haber caído, se pudo haber desvirtuado, pero que no se hizo. ¿Tú cómo analizaste el tema? Es interesante la llamada recibida, ¿no? Y es importante tener críticas y debates al respecto, ¿no? Yo no soy el oráculo de la verdad, ni vengo pues a imponer la verdad, solo traslado mi opinión respecto a mis conocimientos jurídicos. Yo critico el tema de la organización criminal. Para el señor que acaba de llamar, entiende que sean todos los presupuestos. Vamos a debatir sobre este elemento de organización criminal. Sobre la intercesión de llamadas que se dio en el caso Madre Mía, tanto el señor Concepción Caruancho como la sala han manifestado pues que se dirigen a dar un favor a Ollantumala, ¿no? Pero este caso no está aprobado. Pertenece a otro caso, como Madre Mía. No se encuentra aprobado mediante una sentencia, ¿no? A nadie se le puede imputar ya, responsabilizar un delito sin tener una sentencia del Poder Judicial, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, en ese momento señalan que hay una organización nacional, la sala así lo ha manifestado, una organización nacional, pues que podría favorecer a Ollantumala entorpeciendo las pruebas. Pero como se dio este acto, podría darse también en el caso Odebrecht, ¿no? Pero este caso, y mire lo interesante, este caso, me imagino los elementos probatorios se encuentran en el 2011, porque la supuesta entrega es el año 2011, 2010, 2011, no el año 2017, donde se pueda perturbar los elementos probatorios, ¿no?
Y decía que en este caso la sala ha manifestado que existe una organización de trascendencia nacional. Sin embargo, al recibo de dinero, al presunto recibo de dinero de Brasil, existiría una organización criminal transnacional. Es decir, ya no solo en el Perú, sino transnacional, pero no ha manifestado si esta organización se dio o sigue vigente. Me imagino que no debería seguir vigente porque las grandes y los grandes imputados en Brasil ya se encuentran apresados, los políticos se encuentran también cuestionados, investigados, etcétera. Entonces no se sabe si esta organización criminal hasta ahorita sigue vigente. Entonces acá hay una contradicción entre si es una organización nacional o es una organización transnacional. Y ahora, mucho más aún, respecto al presunto recibo de dinero de Venezuela, no se habla ya de una organización transnacional, ni siquiera una nacional. Entonces, falta mucho por trabajar en este caso, la definición de una organización criminal, ¿no? No se puede imputar por imputar, es decir, yo no juego acá por mi temperamento político, ni estoy apoyando a ningún de estos señores procesados, ¿no? Solo me someto a mis conocimientos jurídicos. No todo puede ser organización criminal, porque la organización criminal tiene jerarquía, tiene permanencia en el tiempo, tiene estructura, tiene fines y utiliza métodos delictivos para alcanzar estos fines, ¿no? Claro. Ahora, este tema de Odebrecht, estimado Carl, bueno, tenemos que recordar de que en Brasil comenzó por una investigación de lavado de activos a una empresa brasileña, y que cuando investigaron un poco más sobre esta empresa brasileña, resultó que tenía todos los nexos con la empresa de Marcelo Odebrecht, ¿no? Es donde empieza a salir todo el tema de que este dinero provendría pues de narcotráfico, de un medio ilícito de por sí para poder llegar. Y luego van descubriendo de que pues ellos empezaron a financiar en toda Latinoamérica las campañas electorales principales. El mismo Marcelo Odebrecht, en las conversaciones y las anotaciones que tienen en sus agendas electrónicas, que fueron incautadas en las ciudades donde él residía, en Brasil, pues encuentran, ¿no?, las manifestaciones de que ellos financiaban estas campañas electorales, ¿no? Y estamos hablando de que financiaban a los principales candidatos. Entonces, indicar pues que también que Keiko no recibió sería un poquito extraño, ¿no? Como ellos siguen sosteniendo. Ahora, yo veo efectivamente que sí tendría que ser un tema pues ya transnacional, porque Odebrecht pues ha ingresado dinero a varios países de Latinoamérica. Sí, Manuel, perfecto, vámonos con otra llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú, su nombre por favor. Buenos días, soy Esperanza de Surco. ¿Qué tal, Esperanza? Le escuchamos. Sí, mire, buenos días, qué gusto la invitación de este gran abogado, el doctor Verástegui. Mire, doctor Verástegui, yo tengo una pregunta para usted. Hace 2 días, en un canal invitaron a 4 personas, politólogos y no sé cuánto. Entonces, ahí dijo que no quiero decir su nombre. ¿Sabe qué dijo? Quiero que usted, me quedé en shock. Entonces, yo quisiera esto decirle a usted para quitarme todavía el shock. Dijo que no se puede hacer la comparación de Keiko con Nadine, porque Keiko recibió el dinero, ya, está comprobado, dice que recibió el dinero, pero como ella no fue la presidenta, no, entonces ella ese dinero se puede gastar en lo que quiere, entonces no tiene por qué juzgarlos. ¿Eso es así? Esa es la pregunta. Listo, gracias, señora Esperanza, Gracias, muy amable por la llamada. Carl, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista penal? ¿Tiene algo que ver el que Nadine haya sido la primera dama, que Keiko sea candidata presidencial, para que desaparezca el tipo penal bajo el que están siendo procesadas? No, el asombro de la señora que acaba de llamar es compartido también, yo lo comparto, y que alguien relacionado al ámbito jurídico diga esto, pues en verdad es nefasto, ¿no? Acuérdense que Ollantumala y Nadine Heredia antes del 2011 ni siquiera eran funcionarios públicos, ¿no? Eran solo candidatos ciudadanos de a pie como nosotros, ¿no? Y igual la señora Keiko estaban en la misma situación en ese momento, claro. Aparte que la imputación es lavado de activos. Lavado de activos no discrimina si se entrega el dinero a un funcionario o a un ciudadano, ¿no? El lavado de activos es un delito general, no es un delito especial. Entonces, si alguien le entrega dinero con conocimientos de que este origen es ilícito, pues se comete el delito de lavado de activos. Entonces, si la señora Keiko se le imputaría y si en el futuro se le encuentra pruebas que habría recibido dinero de procedencia ilícita,
está claro que se le puede responsabilizar por el delito de lavado de activos, así como actualmente se encuentra imputada la señora Nadine. La diferencia ahorita es el ámbito probatorio, ¿no? La Fiscalía está ahorita trabajando, ¿verdad? Está trabajando al respecto, es lo que yo he venido ahorita investigando antes de llegar a esta entrevista. Ha solicitado ya al Ministerio Público de Brasil las evidencias, estas anotaciones, ¿no? que se encuentran respecto a Keiko, respecto a Alan García, ¿no? Es decir, va apuntando a ese camino, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprende, señores oyentes, Car también, es el sentido de que lo que se está mencionando de estas agendas electrónicas, donde se encontró el nombre de Keiko en las agendas de Marcelo Odebrecht, justamente es un tema que no es tan nuevo que digamos. Esto ya lo sabían el fiscal Peña Cabrera desde el 15 de mayo en la reunión que ellos tuvieron en Brasil, y que él estaba acompañado justamente con otros 2 fiscales. Y ellos ya tenían noticias de este tema, tal como lo han confirmado ante los medios televisivos también. Y entonces yo no entiendo, si es que ya se tenían los datos desde mayo, ¿por qué aún no ha pasado nada? ¿No? Pasó junio, pasó julio, ya estamos agosto, y esto sigue como si no hubiese pasado nada. Y esta misma sensación se viene dando con otros casos más, ¿no? Por ejemplo, el doctor muy reconocido, ¿no? Juan Monroy Galvez, acabó pues sustentando muchos informes a favor de Odebrecht, cobró mucho a favor de Odebrecht, luego dijo no me falsificaron las fechas, resultó que no era así, pero también no pasó nada con él. Entonces estamos viendo que hay demasiada impunidad o qué está pasando en estos casos. ¿Cómo lo ves? Sí, comparto tu crítica, es más, también la crítica mayoritaria ha sido pues al Ministerio Público, que recién en fines de julio haya pedido este traslado de evidencia. El señor Peña Cabrera ha manifestado pues que están yendo por el conducto regular, porque hay que acordarnos también que este destape sobre la dotación de Keiko fue hecha por el señor Gorriti en IDL, ¿no? Y que realmente, y la crítica que se le hace al Ministerio Público es como si ya Gorriti tuvo esta anotación que la hizo pública, porque hasta ahora el Ministerio Público no ha trabajado al respecto. Sí, yo creo que en esta parte el Ministerio Público debe asumir esta responsabilidad crítica al respecto por la demora, ¿no? Creo que hay que acelerar. Yo tengo entendido que también han tenido una videollamada con representantes del Ministerio Público y también de Brasil, y esperemos pues ya los prontos frutos al respecto y la evidencia ya trasladada hacia el Perú, ¿no? Así es, Gilbert. Bien, Emanuel me comunica. Vamos con otra llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Buen día, Luis de Lurín. ¿Qué tal, Luis? Te escuchamos. El tema aquí es la impunidad. No lo digo yo, lo dijo su invitado y el doctor Calle. ¿Ya? ¿Qué pasa? La doctora Julia Príncipe dijo que hasta ahorita no están involucrados los socios de Odebrecht, JJ Caldé, Graña y Montero y las hijas. Lamentablemente esto la prensa lo tapa. O sea, solamente son los políticos, no. ¿Y dónde está la lista de los periodistas también? Todo eso. O sea, el tema acá es impunidad. Están haciendo que alarguen todo, porque al final esto va a quedar en prescripción. Ese tema de la prescripción, pero lo también ahora en el Congreso. No informan nada a los periodistas, supuestamente de la gran prensa. Gracias, buen día. Gracias, Luis. Efectivamente, como mencionábamos, está todo este problema de que no se está moviendo el sistema judicial, el Ministerio Público, o lo están haciendo de repente de manera tan lenta que no hay una percepción correcta de que se está administrando justicia. Y los medios de prensa efectivamente ya están cambiando de temas, ya no nos están tocando estos temas que son interesantes. Y justamente la misma pregunta yo me hacía que nuestro oyente, ¿qué pasa con Graña y Montero? No pasó nada. Ellos estuvieron en consorcios con Odebrecht, ganaron de manera ilícita muchas de las concesiones del Estado para hacer obras, y sin embargo, por el lado de Graña y Montero, bien, gracias. Ellos están totalmente libres, no hay procesos. Otro tema también que se dio justo con el tema de Odebrecht es el tema de los árbitros que también empezaron a dar laudos a favor de Odebrecht y que lo hacían de manera constante. Hay nombres repetitivos de árbitros que constantemente han estado laudando a favor de Odebrecht y en contra de los intereses del Estado. También la otra pregunta es, ¿existen procesos judiciales contra estos árbitros? ¿No existen? La prensa por lo menos no nos dice nada al respecto. Entonces esta sensación de impunidad pues es algo que fastidia, que enerva. Nuestra propia sociedad se siente pues molesta. Y mucho más con respecto inclusive a que también hay
políticos que pues están pasando, como popularmente se dice, piola. En el caso de Alan García, que es el que pareciese que estuviese totalmente limpio, no tiene procesos. ¿Cómo ves el tema de Alan García? Yo también comparto el traslado de indignación que dio este señor, el radio escucha. Es decir, también felicito también a Alejandro, a ti, a tu programa y a RBC Radio de dar importancia a estos temas, ¿no? Periodistas periodistas como tú y como esta casa de radio, pues tienen la valentía de poder destapar y poder comentar acerca de estos casos, ¿no? Y que siempre la prensa poco a poco lo va agobiando, pues me imagino por algunos intereses políticos y económicos al respecto, ¿no? Claro. Sobre el señor Alan García se encuentra investigado, entiendo también que algunos árbitros se encuentran investigados, hay una investigación, hay una lista larga que tiene el señor Hamilton Castro por investigar, van destapándose paso a paso algunos casos relacionados también a Odebrecht. Acuérdate que también han ido cayendo algunos viceministros, algunos... Claro. Sí, claro, efectivamente. Me cuenta que tenemos otra llamada en interno. A ver, aló, buen día. Su nombre, por favor. Tu voz es la voz del Perú. Carlos, de Comas. ¿Qué tal, Carlos? Te escuchamos. Yo también tengo mi duda acerca de que si la justicia peruana es verdaderamente justa, pero lo que yo quería opinar era acerca de hasta qué punto el Estado puede tener libertad para que pueda dar leyes que coercionan nuestra libertad de opinión. Quiero decir, por ejemplo, sin que esto quiere decir que yo apoyo a los terroristas, sino simplemente digo, ¿por qué existe la ley antiterrorista si supuestamente ellos están hablando un pensamiento? Si es un pensamiento, el Estado no está coercionando mi libertad de opinar, porque igualmente el Estado coerciona mi libertad en el sentido de esto de la homosexualidad que están apoyando tanto. Ya el Estado ha dado leyes en ese sentido. Igualmente acerca de los alimentos, si el Estado va a velar por mí, ¿por qué no vela vela en los asuntos, por ejemplo, de la leche? Vela en el asunto supuestamente esto de la homosexualidad. Y también, entre comillas, está velando acerca de mi opinión acerca del terrorismo o no es terrorismo. A estas alturas de la vida creo que ni en Europa mismo hay una legislación contra el terrorismo. En ese sentido yo les pregunto, ¿el Estado puede legislar en contra de mi criterio? Okay, quisiera que me digan, por favor. Gracias. Ya, Carlos, muy amable. Me parece ideal que justamente salga esta pregunta que es muy interesante y tengamos acá, que tú tuviste unos estudios en Alemania y creo que el tema del si el pensamiento se puede permitir o no se puede permitir fue muy discutido en Alemania a partir del nazismo. Sí. ¿No? No sé si podrías darnos tus comentarios, por favor, para los oyentes. Es más, se dice que la mejor dictadura es aquella que te hace creer que vives en democracia. Los pensamientos no son criminalizados actualmente, ¿no? Y aparte, todo derecho fundamental tiene núcleos esenciales a los cuales no se pueden vulnerar, pero pueden ser ponderados por otras situaciones. Todos tenemos derecho a opinar, claro está, ¿no? Pero cuando estas opiniones se dirigen, digamos, por ejemplo, ¿no?, a la imputación de un delito sin ninguna prueba, estamos cometiendo un delito de delitos contra el honor. Puede ser calumnia si te imputo un delito, ¿no? Difamación cuando te imputo alguna actitud, sea verdad o sea negativa. Por ejemplo, cualquier persona puede ser homosexual, pero quiere proteger esta cualidad, pero si otra persona viene y lo destapa en público, pues está también ofendiendo su honor. Cualquier persona puede opinar, pero opinar sobre algún tema, pero no puede calificar conductas, no puede calificar delitos, no puede imputar delitos, y mucho menos puede incentivar a la violencia, ¿no? El terrorismo no es solo una corriente política o filosófica en tal sentido, ¿no?, sino el terrorismo es incentivar a causar terror, zozobra o violencia a una sociedad, es decir, llegar al poder mediante la violencia, ¿no? Y esto sí, pues tiene limitaciones constitucionales y tiene leyes, ¿no? También comparto, gracias por la oportunidad de poder decirlo en esta casa de radio, es que también tenemos leyes perversas, leyes sin ningún estudio técnico, sin ningún mayor detenimiento académico. Se hacen leyes por leyes, por la presión mediática, por cualquier tipo de estadísticas, leyes simbólicas, etcétera, ¿no? Y eso nos causa perjuicio. Es decir, nos recortas libertades para supuestamente protegernos cuando no es así. Así es. Bien, vamos con la central informativa. Ya regresamos.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos en todo el Perú. Desde la central informativa, estas son las noticias de la hora. PPK dio un mensaje a la nación. El gobierno no aceptará ideologías violentistas en la huelga docente, expresó el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la nación en la que pidió a los profesores volver a las escuelas y reanudar las clases. Dijo no aceptará la violencia y la intimidación. El mandatario dijo que algunos dirigentes están vinculados con grupos de origen terrorista y agregó que no aceptará la intimidación. Nunca aceptaré la violencia ni la intimidación, sentenció. También respondió Pedro Castillo, presidente del Comité de Lucha de Bases del SUTEP. Tras el mensaje del mandatario, Pedro Castillo, presidente del Comité de Lucha de Bases del SUTEP, afirmó que continuará la huelga. Les digo a los maestros que nos mantengamos firmes. El presidente tiene que sentarse con los maestros. El señor presidente no conoce la realidad del maestro. No podemos volver a las aulas si no nos escucha, mencionó. ¿Qué manifestó la ministra de Educación, Marilú Martins? La ministra de Educación, Marilú Martins, aseguró que mantendrá el diálogo con los dirigentes de los docentes en huelga para intentar una solución que permita reanudar las clases. Si vamos a dialogar, hemos acordado con las congresistas que están aquí, vamos a hacer una lista y vamos a seguir con el diálogo. Podemos hacerlo mañana de una manera más organizada. El día viernes podemos hacerlo. No tenemos ningún problema, sentenció la ministra. ¿Y qué pasó con los profesores ayer? Mientras la ministra de Educación se presentaba en el Congreso, decenas de profesores fueron dispersados con bombas lacrimógenas y varazos por la Policía Nacional a 2 cuadras del Parlamento. ¿Qué solicitó la Defensoría? Ante los enfrentamientos entre docentes y policías, la Defensoría del Pueblo invocó a la calma a todos los manifestantes y miembros del orden a fin de evitar hechos violentos. Asimismo, la Defensoría pidió el diálogo entre las partes. Escucha, amigo espartano, la unidad itinerante estará de 12 a 2 de la tarde entre la Avenida Brasil y la Avenida del Ejército en la misma esquina y de 2 a 4 de la tarde en la playa de Marbella. Allí estarán los taxistas que quieren ser espartanos. Elementos vinculados al CONARE pretenden públicamente levantar banderas del magisterio, dijo el viceministro del Interior, Rubén Vargas. En ese sentido, demandó a los actuales dirigentes hacer un deslinde con el Movadef. Sorpresivamente viajó a Cuba el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro viajó sorpresivamente a Cuba. El presidente venezolano rindió tributo ante la tumba de Fidel Castro en Santiago de Cuba por los 91 años de su natalicio. Maduro depositó flores ante el monumento junto a Cilia Flores, su esposa y ahora asambleísta. ¿Qué dijo el vicepresidente de Estados Unidos? Dijo que Venezuela está en la mira de los Estados Unidos. Estados Unidos va a usar toda su fuerza diplomática y económica hasta que se restaure la democracia en Venezuela, afirmó en Chile el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Atentos, escuche, los deportes. Volvió Kasparov. La leyenda rusa del ajedrez, Garry Kasparov, logró su primera victoria en San Luis, Estados Unidos, desde su retorno a las competiciones el lunes, después de 12 años de retiro, pero tuvo también 2 nuevas derrotas. Delantero del Deportivo Municipal, Diego Mayola, ¿qué dijo? Dijo y descartó toda posibilidad de salir de este club edil y añadió que su objetivo es celebrar el título con el Muni. Por eso descartó los rumores de reforzar a Alianza Lima en el campeonato clausura. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Y ahora continuamos, señoras y señores, con el programa Hecho y Derecho y el doctor Alejandro Verástegui. Adelante, doctor. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bien, gracias Fernando por las noticias. Efectivamente, nuestro último oyente nos ha dado un tema muy importante para poder debatir, muy interesante, que podemos ir desmenuzándolo inclusive. Él nos preguntaba, ¿la ley antiterrorista, por ejemplo, estaría condenando el pensamiento? Y a él no le parece, parece que hay algo ahí que no coincide, ¿no? ¿Por qué el Estado tendría que suprimir mi pensamiento en este caso? ¿Qué opinas, Car, tú desde el punto de vista de una formación penalista que tienes con esta ley antiterrorista? ¿Tú crees que sea un exceso? ¿Tú crees que es correcta? ¿Cómo lo ves del lado jurídico?
Actualmente se ha modificado el delito de apología al terrorismo, pero la apología no es solo traer a debate o tener una conversación sobre las posiciones filosóficas o políticas del terrorismo, ¿no? Sino es alentar, incentivar la violencia, ¿no? Incentivar pues a la comisión del delito de terrorismo mediante la sociedad, ¿no? Es decir, tratar de instigar a muchos ciudadanos para tomar las armas y llegar al poder, ¿no? Cuando nosotros supuestamente vivimos en un estado democrático donde el poder se alcanza por elecciones populares, con el respeto institucional de cada rol del gobierno de turno, ¿no? Podemos criticar, es más, actualmente he sido invitado para hacer uso de un derecho constitucional y criticar las resoluciones judiciales, ¿no? Y lo estoy haciendo. Entonces todos tenemos derecho, es decir, el pensamiento no está criminalizado en el Perú. Sí se ha intentado muchas veces, ¿no? Como el negar el holocausto en Alemania, como el negar el terrorismo en el Perú, pero esto no ha sido, pues, no, felizmente no ha tenido a pie en la ley, ¿no? Así es. Bien, tenemos otra llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenos días, la señora Gambetta, de Bellavista, Callao. ¿Qué tal, señora Gambetta? ¿Le escuchamos? Sí, no, las leyes en sí yo considero que pueden hacer justicia como no, tienen sus escapes, como el señor abogado, como ustedes lo deben saber, siempre pongamos, se sentencia una cosa y siempre hay la opción de poder apelar o de salir de alguna manera, ¿no? Quien o no tenga la culpa, ¿no? Entonces, ahora con lo que pasa con Humala, yo pienso de que los señores han sido juzgados porque han recibido dinero de Odebrecht para sus campañas, ¿no? Y otras cosas. La señora Keiko de igual manera. Según yo he escuchado de que eso no tiene penalidad, no puede ser, pero si el juez que los ha metido en la cárcel a ellos por eso, entonces también debe ser por igual con los demás, ¿no? Entonces, las leyes yo pienso que tienen que cambiar todo el poder judicial, que para eso nosotros tenemos que unirnos todos los espartanos, pienso yo. Con 10.000 espartanos ya no podrían hacer eso, podríamos reclamar al Poder Judicial, bajar al Poder Judicial, bajar al gobierno, bajar al Congreso y todos en sí. Muchas gracias. Bien, gracias. Efectivamente, señores espartanos, agradecemos sus llamadas. También tengo que recordarles de que hoy está la unidad itinerante en el cruce de la Avenida Ejército con Brasil. Pueden acercarse y sumarse más población, mayor ciudadanía, a sumarse a este grupo de espartanos que justamente vienen apoyando pues a la radio RBC para que podamos difundir lo que el resto de medios de comunicación no lo hacen, de que no nos callen, de que podamos comunicar qué es lo que está sucediendo en nuestro país para poder hacer los cambios que se necesita. Asimismo, señores taxistas, ustedes que nos escuchan, a partir de las 2 de la tarde estamos en Playa Marbella. También pueden ahí sumarse y ser un espartano más para que podamos seguir con esta lucha anticorrupción y difundiendo pues los derechos fundamentales, los derechos humanos a la ciudadanía. Efectivamente, nuestra oyente, ¿no? Nuestra espartana, nos ha mencionado que las leyes podrían hacer justicia o no. Bueno, en realidad las leyes las da el Poder Legislativo, luego ingresa pues, con el sistema jurídico para poder analizarlas o no. Y a veces no siempre el derecho coincide con la justicia, lamentablemente. Lo vemos en algunos casos en que el derecho tiene límites y se tienen que hacer otro tipo de interpretaciones para poder llegar a ellas. Asimismo nos menciona de que efectivamente se ha dado el tema de Odebrecht con Ollanta y con Nadine, pero también se da con Keiko y nos vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué es que Keiko no está con la prisión preventiva? ¿No? ¿Cómo lo ves, Car? ¿Por qué crees que Keiko no esté con la prisión preventiva? Primero hay que dejar en claro también a la población que lo sucedido con Ollanta Humala y Nadine Heredia no es una sentencia, no significa que ya estas personas sean responsables, sino se da una prisión preventiva, es decir, el juez de primera instancia y el tribunal han considerado que podría estas dos personas entorpecer las pruebas de la investigación, podrían fugarse, es decir, no podrían someterse al proceso penal, y es por eso que ha impuesto una medida cautelar personal, es decir, ha medido todavía
una cuestión preventiva, como dice la misma naturaleza jurídica de esta institución procesal. Es decir, no hay que entender todavía que son responsables, es decir, todavía no se le puede decir al señor Ollantumala que ha recibido dinero. No, jurídicamente hablando, claro está, no se le puede decir todavía rige su principio de inocencia. Esto acabará cuando se le emita una sentencia penal. Ahora, ¿qué pasa respecto a Keiko Fujimori? Respecto a Keiko Fujimori están viniendo las evidencias desde el Brasil, supuestamente alegado por el Ministerio Público, y estamos a la espera de ello y a la espera pues de la respuesta también del Ministerio Público en el Perú. También hay que dejar en claro, más allá de las pasiones políticas, que cualquier imputación a cualquier ciudadano ya no se le puede responsabilizar de inmediato. Un ejemplo, mañana a mí me pueden decir que yo robé un auto, pero si no encuentro ninguna prueba, solo el dicho de una persona, ya por eso no puedo ir yo a prisión. Es decir, acá lo que importa son las pruebas. Más allá, y lo reitero, de cualquier camiseta política que uno pueda tener, los elementos probatorios, los medios de convicción van a determinar pues el peligro procesal, el entorpecimiento de las pruebas y más allá pues la responsabilidad penal, ¿no? Yo actualmente, y nadie puede decir ahora que Keiko Fujimori haya recibido dinero, es decir, ¿con qué prueba? Hay una anotación, claro está, y esa anotación está viniendo al Perú para cumplir las formalidades del caso y que las investigaciones se den. Otra cosa sería que lleguen estas evidencias desde el Brasil y que el Ministerio Público no haya hecho nada. Y comparto la crítica que hemos señalado, es decir, ¿por qué el Ministerio Público recién, cuando esto se conoció en mayo, por qué recién en fines de julio ha presentado esta solicitud de evidencia, ¿no? Es decir, si hay una lentitud ahí, sí, pues el público totalmente tiene la razón y tiene el derecho pues a criticar tantas veces al Ministerio Público. Otra cosa también que me he olvidado, y comparto con esta radioescucha, es que sí, necesariamente tiene que haber una revolución social, cultural del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Ni siquiera nuestra Constitución se encuentra cercana al nuevo sistema procesal que tenemos, ¿no? Hemos tenido un sistema inquisitivo desde hace muchos años, desde el año 1942, con un código obsoleto, un código donde regía pues cualquier imputación al azar y se metían muchas personas desde esa forma, ¿no? Entonces necesitamos una revolución cultural y procesal dentro de nuestro Poder Judicial. No es posible que haya casos que se mueren 10 años, 5 años, 8 años. Yo creo, y así lo he dicho en muchas conferencias y a mis alumnos, que después de la muerte o de tener una enfermedad cancerígena o una enfermedad grave, pues es tener un proceso penal en el Perú, ¿no? Es lamentable, es doloroso, ¿no? Ahora los abogados responsables no podemos decir, te gano el caso a pesar de tener la razón jurídica, sino pues voy a luchar para que me escuchen, ¿no? Porque hay jueces que son, yo no entiendo cómo hay casos tan importantes que se resuelvan en 5 minutos, ¿no? Al realizar en una audiencia, pero ahí vamos. Sí, el tema es preocupante. Bien, Manuel me comunica que tenemos otra llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Aló, buenos días. José, del Agustino. ¿Qué tal, José? Te escuchamos. La vez pasada hice un comentario de que si el Poder Legislativo y Ejecutivo, el pueblo lo escoge, ¿por qué el pueblo no puede escoger el Poder Judicial? Me dijeron que no se podía porque los que tenían que escoger el Poder Judicial eran los que más sabían. Durante muchos años los que más sabían han escogido los que manejan el Poder Judicial. Y si dicen que muchos saben, ¿por qué entonces se equivocan los que están en el Poder Judicial? Deben darle una oportunidad al pueblo a ver que escojan a los que están en el Poder Judicial. De repente no nos equivocamos, ¿no? De repente sí. Gracias. Listo, José, muy amable. Bueno, es una pregunta que nos están haciendo llegar. Nos dicen, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son elegidos por nosotros, por el pueblo, por la ciudadanía. ¿Por qué no podríamos elegir al Poder Judicial? Es una interesante pregunta, en verdad. También lo hemos analizado mucho desde la Academia Constitucional y Penal, desde la arquitectura del Estado peruano, ¿no? Yo sí, me puedo atrever a decir que sí, podría darse el caso de que el pueblo supuestamente escoge, ¿no? Mediante el CNM, ¿no? Supuestamente mediante el filtro de la entrega de poder de las universidades públicas, universidades privadas. Una elección indirecta, ¿no? Sería algo así. Supuestamente una elección indirecta, pero con muchos problemas. Es decir, más allá
también de los problemas de arquitectura del Estado es también un problema de hombres, ¿no? Quienes llegan a estas instituciones o quienes intentan llegar, o qué favores políticos puedan pagar para poder alcanzar estos cupos, ¿no? Ahora actualmente pues existe una norma del CNM en contra del CNM para hacer una reorganización, pero yo considero que no del todo pues se daría la solución a estos problemas, ¿no? Ahora, respecto a escoger a los jueces, tampoco no es una solución. Imagínense, nosotros escogemos a los legisladores actuales y mire qué legisladores tenemos, ¿no? Entonces mañana más tarde también no es que se solucione el escoger jueces para que corra la justicia como debe ser, ¿no? Hay que detenernos a investigar este tema con mucha paciencia. Tenemos muy buenos constitucionalistas al respecto y sí, es un buen tema. Yo creo que se daría una buena oportunidad escoger a los jueces por cada localidad, pero como le digo, hay que estudiar con mayor detenimiento, más aún que pues nos acercamos al bicentenario, que después de 200 años, por fin, y eso es lo que nosotros esperamos, es tener seguridad jurídica, seguridad ciudadana, salud y sobre todo, hoy en día, educación. Mire, doctor Alejandro, cómo el Congreso actualmente se viene peleando en que si se va la ministra o no se va la ministra, cuando los problemas esenciales no se encuentran en ello, ¿no? Los problemas de cuánto gana un profesor, digamos, en las poblaciones lejanas, qué es lo que hace para poder enseñar, qué forma el gobierno lo apoya para que ellos lleven una educación correcta a los ciudadanos. Es que siempre dicen pues que al no haber un Estado, un gobierno de educación, es más fácil poder gobernarlos, ¿no? Así es. Un saludo para el señor Gino Rivadeneira, barranquino, que nos está escuchando, es fiel a la sintonía de nuestra radio, RBC, ¿no? 104.7 FM. Efectivamente, Car, es preocupante, ¿no? La situación actual que tenemos, la jurídica, el tema político y el tema de educación en nuestro país es algo que no mejora. Desde principios del siglo pasado, ya Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, ¿no? Los libros que salían en nuestro país ya enunciaban y denunciaban de por sí que la educación en nuestro país no estaba siendo atendida correctamente. Ha pasado casi un siglo entero y seguimos en el mismo problema. Seguimos teniendo un gran problema, a los maestros se les paga mal. Últimamente ya está inclusive siendo reprimidos violentamente en estas marchas que ellos están haciendo de manera pacífica. Se está también indicando, ¿no?, de que pueden haber algunos infiltrados que han estado ya presos, y eso yo también te comentaba acá, ¿no?, y sería interesante que los oyentes te escuchen. Estas personas ya han estado presas, ya han salido, es decir, para el sistema jurídico ya han cumplido con su pena, pero aún así siguen siendo aún recriminados de que pueden seguir en lo mismo. ¿Cuál es tu punto de vista, Cara? Sí, pues, si estos señores han cumplido una pena privativa de libertad alta y la han cumplido, vale, ya sea con algunos beneficios, aunque no tienen beneficios penitenciarios los terroristas, y supuestamente se han rehabilitado, se han resocializado, se han reeducado en prisión, pues ellos tienen todo el derecho a tener su vida plena, ¿no? Es más, la Constitución y la ley también los ampara a tener su derecho a su libertad democrática, cuestionar cualquier posición política o filosófica al respecto, ¿no? Es decir, el que estén ellos y estén actuando normalmente, no se puede decir que todos los profesores sean cuestionados como terroristas, ¿no? Yo creo que es una lucha, claro, es una lucha democrática lo que están haciendo los profesores, porque el sueldo y las formas de cómo trabajan los profesores es paupérrima en este país, ¿no? Así es. Bien, vamos con otra llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Aló, Carlos, que llamé hace un rato acerca de la opinión del Estado. Quería hacer una pregunta. Ya. Mira, yo estudié economía en San Marcos en la época del terrorismo. Okay. Y a mí nunca me jalaron para el terrorismo, tuve mis pensamientos, no tuve que ser coercionado para que me digan que yo siga pensamientos terroristas, pero sí debo decir que estudié economía marxista. Y como tú sabes que en economía marxista se enseña materialismo teórico, materialismo dialéctico, etcétera, ¿no? Entonces, el fundamento de los terroristas es la ideología marxista. A lo que viene mi pregunta era, si yo digo que soy socialista,
¿Puedo ser acusado de terrorista? Yo no soy socialista, pero me estoy poniendo en el caso hipotético de la persona que sea, ¿no? Porque la esencia misma del socialismo es que a través de la lucha violenta es que vas a llegar al poder, etcétera, como lo que han estudiado, se sabe, ¿no? Entonces, yo te pregunto ahí, ¿el Estado puede limitar mi opinión en este sentido? Yo, como te repito, yo digo, yo soy marxista, por ese motivo pueden acusarme de terrorista. Ok, listo, Carlos, muy amable. Efectivamente, el tema del pensamiento y los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución Política, pues no son absolutos ni son totalmente plenos, ¿no? Como justamente acá dijiste, también hay un núcleo esencial de cada derecho. Los núcleos sí no se tocan, ¿no? Esos tienen que ser respetados sí o sí, pero también eso no quiere decir de que todo derecho se vaya a extender de manera ilimitada, ¿no? Hay límites que el mismo Tribunal Constitucional también ya ha establecido para cada derecho. En el caso del nuestro oyente nos pregunta, el pensamiento en todo caso, ¿qué límites tendría? Mire, ya no estamos en la época del terrorismo, donde pues yo no soy también tan joven, no soy adolescente y nací en la época del terrorismo, donde me contaban mis padres y también lo he visto en algunos procesos penales, donde tener solo un libro marxista, leninista, pues te imputaban como terrorista y te sacaban de las casas a golpearte y te sentenciaban por ello. No, es decir, cualquier persona actual en estos momentos, ahora, en este segundo, puede decir yo soy socialista, soy comunista, y no soy hay ningún problema, liberalista, soy neoconstitucionalista, soy homosexual, soy heterosexual. Es decir, tienen libertad plena de poder decirlo, ¿no? Ahora, imagine, el profesor Correa, expresidente ecuatoriano, él manifiesta ser el abanderado del socialismo moderno, ¿no? Es más, en el Perú también existe un partido socialista. Entonces, el decir socialista o enarbolar algunas banderas sobre el socialismo no hay delito ni nada. No nos limita en nada. Bien, vamos con la siguiente llamada. Aló, buen día. Tu voz es la voz del Perú. Su nombre, por favor. Hola, buenos días. Soy Omar Mata de acá en Independencia. Damos a todo volumen escuchando cada palabra, pero con todo respeto, señor que está a su lado, realmente está un poco equivocado. Mire, realmente, escúcheme con todo respeto, ¿no? Ya, le escuchamos. Pasa en este país, de que lo que se está hablando en Brasil, eso de Keika, porque es mujer, porque es Keiko, pero es Keika, exacto, Keika Inami Higuchi, es Keika Fujimori, por su caso. Keika Inami Higuchi, por su mamá, Inami por su papá. Alberto Inami Namor se llama su papá, que es Alberto Fujimori, que vulgarmente. Bueno, vamos al punto. Lo que dice la llama el teléfono que se ha encontrado, que dice bien claro ahí, dice que aumentemos a la 500 a la Keika, porque es mujer, hay que decirlo, ¿no? Entonces está diciendo que anteriormente no me da plata, pero eso nunca, un ratero nunca va a decir que no me he recibido plata, pues. Hay que ser un poco, con todo respeto, hay que actuar en la inteligencia, no la tontería que nos piden todo lo que ya sabemos que está mal, ¿no? Porque, ¿por qué repetir? Pero lo que nos dice la inteligencia que lo que está mal, la inteligencia es un insulto a la inteligencia que diga que no, que sí, y la prueba no, la prueba está bien clara, lo basta que diga ese punto suficiente para que esté adentro hasta el fondo, porque realmente es una broma, este país, yo tengo un caso de que tengo 15 casos. Listo. Bueno, lo que nos está mencionando el oyente es de que el Keiko en verdad debería llamarse Keika, ¿no? Nos menciona el tema de los nombres y del origen, que ella sería pues en sí japonés y no peruana. Entonces él menciona de que no sería dable, ¿no? Que prácticamente ella también debería estar pues procesada o con la prisión preventiva. Lo que pasa, señor oyente, es que la opinión que nos viene dando CAR justamente es con el sustento técnico jurídico, que tiene que haber un medio probatorio aún con mayor solidez para poder hacer, por ejemplo, una prisión preventiva. Es más, la prisión preventiva tiene pues requisitos que tienen que cumplirse y hoy en día no se están cumpliendo aún para el caso de Keiko. Entendemos que se supone que como la Fiscalía ya pidió a Brasil todos los medios probatorios, con esto ya cambiaría el escenario y podría entrar un nuevo análisis de las circunstancias. Pero lógicamente esto no quiere decir que tampoco se esté defendiendo pues a Keiko Fujimori, ¿no? Tiene que darse este ataque. Nos quedamos con el tema de los límites del pensamiento que nos decía nuestro oyente Carlos. Desde mi punto de vista, estimado Carlos, para mí, bueno, ser socialista no te condena, no eres pues un terrorista por ser socialista. Si dices que eres marxista, pues tampoco, yo diría, porque bueno, el marxismo sí también llamaba sus fuentes filosóficas, se basaban en las leyes históricas, ¿no? El historicismo como ley de por sí de la sociedad y que tenían que suceder ciertos hechos, pero que al final no se dio. Yo te recomendaría que también puedas leer de repente a Mario Bunge en el análisis que le hace al marxismo y lo ataca con todo, ¿no? Acaba demostrando pues que el marxismo no llega ni siquiera a ser pues un análisis científico de por sí, que viene a ser
puro argumento teórico, pero que sin bases prácticas ni pragmáticas. Podría ser para un análisis mayor teórico, ¿no? Para los que son marxistas, normal, el debate sigue abierto. Sin embargo, esto no los convierte en terroristas. El problema está en el caso peruano con Movadef, de que estamos con este tema del pensamiento Gonzalo, un pensamiento que no se limita a solo tenerlo en ideal, solo tenerlo en ideas, sino que llama el pensamiento a la acción, y a una acción que acaba eliminando, que acaba matando, que llama a una acción negativa. Es por eso que este pensamiento sí encuentra un límite. Es por eso que no se puede permitir, porque recordemos, señores oyentes, que nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Si yo empiezo a chocar con la sociedad, si empiezo a atacar a la democracia, porque ese es el pensamiento Gonzalo, que va a desterrarlo, entonces no puede ser consentido. Estaríamos cayendo en una inocencia total como democracia, sabiendo que esto puede ser lamentable y se puede minar. Justamente con Carr comentábamos en interno de que la Alemania nazi, ¿no? Cómo es que a Hitler se le permitió a través de la democracia, y el partido nazi, después de que él estuvo preso por haber invocado una guerra civil en Alemania, postuló de manera democrática y ganó en el tema de elecciones. Muchos de sus representantes nazis llegaron al Congreso en Alemania, y con esto él tenía cierto manejo en el tema político, y al final el premier, o el que manejaba Alemania en ese momento, acabó haciendo consensos con Hitler de tal manera que pudo llegar a la democracia, y así se minó y tuvimos un escenario político atroz, ¿no? Un genocidios. Por eso es que no podemos ser tampoco tan inocentes ante pensamientos que pueden dañarnos. Carlos, nos quedan muy pocos minutos. ¿Alguna conclusión para los oyentes? Yo agradecer esta oportunidad para poder debatir temas jurídicos de mucha importancia en la sociedad. Pues tengo aún la esperanza como ciudadano y como profesional, como profesor interesado en derecho penal, que las leyes cambien para una mejor sociedad, una sociedad justa, una sociedad con valores. Es decir, no todo esto es romanticismo, sino hay que levantarse día a día para poder empujar este carro ante el bicentenario que ya se nos acerca, ¿no? Todos queremos crecer como nación, queremos crecer como Estado, y es importante ante ello pues las normas penales al respecto. No podemos seguir en el pensamiento inquisitivo, es decir, cuando un niño se le quiera corregir, no se le va a golpear. Esto ya pasó de moda. Es lo mismo pasa en el ámbito penal. No porque alguien cometa un delito se le va a poner miles o muchos años de penas privativas de libertad, crear penas que no tienen, o crear delitos que no tienen mayor sin razón en esta sociedad. Entonces, a ello apunto, a ello también llamo pues a la conciencia del ciudadano interesado en crecer como nación, en crecer como país. Y pues esperamos esto ante el bicentenario, y muchas gracias por la invitación. Excelente, Carl. Eso es todo. Esto fue Hecho y Derecho. Muchas gracias, señores oyentes. Nos vemos el siguiente jueves. La temperatura en la ciudad capital, 17 grados centígrados. 11, un minuto en todo el Perú, desde la central informativa, las noticias de la hora. Esta mañana, vocero de Fuerza Popular expresó: luego de escuchar a la ministra y al presidente de la República, nos queda claro que la ministra miente o el presidente de la República está desconectado con la realidad. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha tomado la decisión de